Son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con 5 casas y grandes premios. Abre tu cuenta hoy y participa. Covi Honduras se retracta de aumento en cobro de peaje y advierte al gobierno consecuencias legales y económicas tras posición de presidenta Castro de desautorizar incremento. Aumento al salario mínimo avisora nueva controversia. Los obreros anuncian nueva propuesta y el COE pide respetar el acuerdo pactado en 2022. Junta nominadora se apresta a entregar este viernes al Congreso la lista de al menos 45 aspirantes para la Corte Suprema y pide al Legislativo respetar selección y que diputados con conflicto de interés se aparten de la elección. Magistrados del Poder Judicial que esperaban continuar 7 años más atribuyen su salida del proceso a una mala resolución de la nominadora que busca el aplauso mediático. Hospital Escuela elabora plan de contingencia por tumultos que se produzcan en el día de la elección de la nueva Corte de Justicia y sectores se preguntan quién mueve los hilos para generar incertidumbre. Gobierno defiende su autoevaluación, pero analistas esperan que finalmente arranque este año y se centre en la recuperación y transformación del país. Presidenta Castro condena crimen contra 3 mujeres garífunas y policía presenta primeras capturas. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Incrementa tu saldo promedio de tu cuenta de ahorro y participa por grandes premios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Este lunes, la Junta Nominadora continuó con las audiencias públicas a 12 postulantes a magistrados que lograron salir avantes de la etapa de tachas y denuncias. Entre los rostros más conocidos que participaron en las entrevistas resaltan el comisionado del IAIP, Hermes Moncada, la excoordinadora de fiscales, Danelia Ferrera, la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, Gaudí Bustillo, el fiscal adjunto, Daniel Cibrián, y la expresidenta del Colegio de Abogados, Ani Ochoa, la notaria que recibió la mayor cantidad de objeciones en todo el proceso. Bueno, yo creo que todos, usted, el camarógrafo, quien lo ve, tenemos una afiliación política, tenemos una participación ciudadana que además es una obligación constitucional el de elegir y tenemos el derecho de ser electos. Pues yo soy una servidora judicial de carrera, espero que eso puedan tomarlo en cuenta en caso de que yo fuera nominada dentro de los 45. Este martes culminan las audiencias públicas con las intervenciones del ex canciller Milton Jiménez y el ex fiscal adjunto Yuri Melar. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 16 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. Semana decisiva, semana de mucha importancia en este proceso. La Junta Nominadora anunció que trabaja a todo vapor para entregar la nómina de al menos 25 seleccionados al Congreso Nacional este viernes 20 de enero, al tiempo que hace un llamado al Poder Legislativo para que respete la nómina y pide a los diputados con conflictos de interés que se hagan a un lado de la elección de la Corte Suprema para no enturbiar el proceso. El trabajo de la Junta Nominadora entra a su fase final y a menos de 10 días para la elección de la nueva Corte Suprema, la entrega del listado de al menos 45 aspirantes a magistrados está prevista para el próximo viernes 20 de enero, con 82 expedientes por revisar. Esperamos cumplirlo, tenemos 2 días para el llenado de la matriz, va a ser complicado porque son revisar 82 expedientes que aunque los conocemos por todo lo que hemos estado trabajando estos casi 4 meses con esto, pero así va a ser complicado. Los 7 sectores tenemos que dar una revisión minuciosa, establecer las calificaciones, ponderarlas y eventualmente después construir la matriz para presentar el listado definitivo al Congreso Nacional. Padilla hace un llamado enérgico al Congreso para que respete la nómina que les sea remitida desde el órgano colegiado. Además, los insta a desarrollar audiencias públicas y sobre todo a mantener al margen del proceso
a los diputados con conflictos de interés. Así como se ha discutido de que hayan audiencias públicas, también se tiene que discutir que miembros del Congreso Nacional no participen en la votación. Personas que tienen procesos y personas que tienen demandas millonarias contra el Estado, que son representantes en el Congreso Nacional, no deberían de participar en la votación. En ASJ valoran que el trabajo de la nominadora ha llenado las expectativas y abogan por una elección en el Parlamento donde no perduren los billetazos. Asimismo, llaman a los políticos a la cordura, pidiéndoles que eviten escenarios de conflictividad y sobre todo a no pasar por alto la lista que se les remita. Queremos nosotros animar es a que negocien, pero ojo, tomando como referencia el listado que envíe la Junta Nominadora. Creo que eso es lo que estamos observando, esperamos que todo se desarrolle de la mejor manera. Creo que los diputados y los políticos de Honduras están llamados a actuar con cordura, que dejen de estar inventando, llamando a movilizaciones. Desde el Congreso Nacional consideran absurdo que se hable de elegir a personas que no participaron en el proceso, por lo cual garantizan que esa acción no ocurrirá, pese a que no están de acuerdo con que se haya dejado al margen a varios candidatos afines. Eso sí, el trabajo de la Junta Nominadora se va a respetar, aun cuando nosotros tengamos opiniones, ¿verdad?, de algo que puedan hacer que no nos parezca, ¿verdad? Pero el listado que tenga la Junta Nominadora lo vamos a respetar. La exigencia es unísona a la élite política, lograr los consensos necesarios y elegir a los profesionales mejor capacitados del listado final de 23 mujeres y 22 hombres, que con tanto empeño diseñará la Junta Nominadora. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. El director del Infod, Freddy Cerrato, cuestionó los argumentos utilizados por la Junta Nominadora para excluirlo del proceso donde partía como uno de los favoritos para ser electo como magistrado, por lo cual los instó a reconsiderar su resolución. Lo hicieron bajo una votación dividida de 4-3 por un solo hecho, de que se supone de que no debería de ejercer la función en el INFOC, siendo presidente del Colegio de Abogados cuando me nombraron en el puesto en el INFOC, lo cual es totalmente incorrecto, la interpretación y la aplicación. Además, no les corresponde a ellos aplicar ni tampoco sanciones de ninguna naturaleza, no son un juzgado. Desde Libertad y Refundación no ocultaron su molestia ante la decisión de la nominadora y lamentaron que separaran a Cerrato por una situación bien rebuscada. No están siendo ecuánimes, se están yendo por buscar, ¿verdad?, alguna cosita con que descalificar a alguien y no en el espíritu de lo que es la Junta Nominadora, que es evitar que al Congreso lleguen en la lista personas nefastas, personas nocivas que nos van a hacer daño en la administración de la justicia. Pero hay casos, por ejemplo, en el caso del abogado Cerrato, que me parece, que me disculpen los de la Junta, los que aprobaron, porque fueron 4 contra 3, pero es absurdo lo que están argumentando para descalificar al abogado. La decisión de la Junta Nominadora de excluir del proceso a 6 de los actuales magistrados del Poder Judicial ha dejado un sabor amargo entre algunos de ellos que ven el hecho como una mala resolución que solo buscaba el aplauso mediático, pero otros señalan que la decisión de la nominadora se basó en parámetros fundamentados en temas constitucionales y de soberanía. Los 6 actuales inquilinos del Poder Judicial vieron frustradas sus aspiraciones reeleccionistas, luego que la nominadora declarara con lugar el rosario de tachas y denuncias que cargaban en sus espaldas. Resoluciones que aseguran darán a conocer hasta este miércoles. La Junta determinó que pues eran procedentes y que por tanto debían declararse con lugar, y al declararse con lugar la ley establece que se debe excluir del proceso. Sin embargo, Urquía explicó a TN5 el viernes anterior los razonamientos jurídicos que tomarían en consideración al momento de emitir sus resoluciones, dejando entrever que las acciones nulas en defensa de la soberanía y la Constitución en temas como la sede y la reelección presidencial les pasarían factura a los magistrados que se autopostularon. Hay parámetros establecidos en la ley, en el reglamento, en el protocolo,
en la misma matriz de evaluación que hay criterios referentes a la defensa de los principios democráticos, republicanos, defensa de la Constitución, defensa de la soberanía, que son importantes en el tema de la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia. El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, criticó la gran confusión respecto a esos dos temas debido a que su administración no resolvió la reelección, sino la anterior. Y en el caso de las sedes, recordó que ellos no crearon el circuito judicial en ese modelo, sino la Constitución y su ley orgánica. En la reelección, Rolando Argueta ni los magistrados tuvimos decisión en la sentencia de fondo de esa circunstancia. Y cuestionamos incluso que esté en el acuerdo algún contenido de la ley orgánica de sede. Por ejemplo, el artículo 14 que dice que las sedes iban a tener su propia, con esas palabras, policía, órgano de persecución penal, que es un ministerio público, su propia entidad judicial. Los fallos de la sala penal en el caso de los defensores del río Guapinol también le pasaron factura al magistrado Rafael Bustillo. Para esta magistrada, las decisiones de la Junta son erróneas y dejan en evidencia que solo andaban en busca de la ovación mediática. Creo yo, tomado una decisión que lo que busca es el aplauso mediático, más allá de hacer una cuestión realmente formalizada. Desde la sociedad civil fueron claros al señalar que varias de las determinaciones de los magistrados trastocaron el esquema constitucional y sus sentencias respondieron más a intereses políticos que jurídicos. Ya no contaban con los criterios de idoneidad, ya no cumplían con toda esta serie de elementos que exigen, ¿no?, precisamente el derecho internacional para que un candidato, sobre todo para ocupar cargos de altas cortes. Se espera que el próximo 25 de enero el Congreso elija la nueva Corte Suprema. De acuerdo a los analistas, no existían condiciones para que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia buscaran la reelección, dadas las fracturas que sufrió el país a raíz de varias de las resoluciones judiciales que tomaron en casos emblemáticos. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Carlos Hernández recordó este lunes que la elección de la Corte Suprema en 2016 se concretó un 11 de febrero, por lo cual no pasará nada si el próximo 25 de enero, fecha establecida por la Constitución, no se logran consensos. Lo importante será que ese día empiecen a discutir para lograr los acuerdos, asegura. Si no se hace el 25, no pasa nada. O sea, lo importante es que el 25 debe de iniciar el proceso. La Constitución de la República ya establece cuál es el proceso. Se va a ir a someter a votación hasta que se logren los 86 diputados. No determina tiempo. Hernández espera que Honduras logre la conformación del mejor poder judicial. El jefe del Departamento de Emergencia del Hospital Escuela, Gerardo Castejón, mediante un memorándum dirigido a los jefes y coordinadores de las distintas emergencias del hospital, informó que fue instruido para presentar un plan de contingencias ante posibles acontecimientos violentos o de enfrentamiento que pudiesen ocurrir el próximo 25 de enero en la elección de los magistrados de la Corte. Ante anuncios y ante que nosotros ya vemos que se da cada rato en nuestro país y más por cuestiones de tipo político, entonces prevenimos nosotros con tener un plan de contingencia para las atenciones. Y incluso al mismo hospital nos vienen a secuestrar, entonces nosotros más bien tenemos la obligación de estar preparados porque en estos disturbios hay muchas personas pues lastimadas por gases lacrimógenos o golpes, etcétera, y eso no queremos que nos entorpezca con las atenciones habituales. Por eso tenemos ya preparado un plan de contingencia. En el memorándum expresa que dicho plan de contingencias es una petición que proviene de autoridades con poder de decisión en la administración del principal centro asistencial del país, con el objetivo de estar preparados ante el anunciado caos político que se prevé en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Que esperemos no sea así. Se trata de un proceso estrictamente democrático, entre gente supuestamente civilizada. No tiene el país por qué caer en la anarquía. Si bien es cierto que hay intereses de por medio que defienden partidos y diputados en lo particular, no deben someter a Honduras a un proceso de anarquía con la elección de los próximos magistrados de la Corte. La maquinaria de los partidos políticos libre en el poder y Partido Nacional en la oposición
se aprestan a hacer presencia en los bajos del Congreso el día de la elección de los magistrados de la Corte, mientras en el Hospital Escuela, como lo han escuchado, aceptan que se le ha pedido un plan de contingencia para atender las emergencias que puedan surgir ese día, obligando a preguntarse a algunos sectores quién está detrás de esta estrategia que busca generar incertidumbre sobre un acontecimiento que debería fortalecer la democracia. Ante el llamado de la maquinaria militante del Partido Libre y el Partido Nacional para movilizarse a los bajos del Congreso Nacional el próximo 25 de enero, el principal hospital del país crea un contingente para atender emergencias ante el presagio de conflicto durante la elección de la Corte Suprema de Justicia. Hay quienes se cuestionan sobre el verdadero trasfondo de la acción colectiva motivada por estos partidos políticos. Por eso llamo a la prudencia libre y al Partido Nacional, porque esos actos pueden terminar en la comisión de delito. Y quiero decirles y advertirles, nosotros vamos a denunciar a cualquier diputado o líder político que tenga por propósito desestabilizar el país con motivo de la elección de los próximos magistrados. No vamos a aceptar eso y serán traidores a la patria y los vamos a acusar como corresponde. Estas acciones son solo un reflejo del inexistente consenso político en un camino lleno de niebla y opacidad que hace preguntar por el interés del Libre y del Partido Nacional en movilizar a hondureños el día de la elección, generando una innecesaria confrontación ciudadana cuando quienes tienen el poder de decisión son ellos, los representantes del pueblo en el hemiciclo legislativo. Dirigentes de Libertad y Refundación defienden a la acción política y culpan a sus opositores de incentivar la confrontación. Sobre todo el Partido Nacional, ¿verdad? Principalmente que representa, ¿verdad?, los intereses aviesos de estos sectores del crimen organizado y del narcotráfico, que no les conviene de ninguna manera perder la Corte y el control ahí, porque se les aplicaría la justicia y bueno, irían por fin, ¿verdad?, gente de cuello blanco a la cárcel, que es algo que en Honduras prácticamente nunca hemos visto. Por otro lado, el Partido Nacional también dice que llevará a sus aliados para defender a la democracia representativa. Se escudan en la defensa de la paz y la elección de una Corte Suprema independiente. Nosotros vamos a llevar al pueblo. Nuestro compromiso es con el pueblo hondureño. Nuestro compromiso es con el pueblo hondureño. Nosotros vamos a llevar al pueblo. Más bien hemos estado haciendo un llamado al pueblo hondureño que saquemos la bandera de Honduras y la bandera de la paz, para que juntos podamos construir ese ambiente, insisto, de paz. Y esperamos que esa elección de la Corte realmente pase como una verdadera fiesta democrática. La semilla que germina incertidumbre por lo que pueda suceder el próximo 25 de enero en la elección de la Corte Suprema de Justicia es la cosecha de partidos políticos que defienden intereses propios y buscan el control del Poder Judicial. Carlos Soto, Telenoticias. Más adelante le informaremos. Ante el incremento inflacionario, centrales obreras piden revisión del salario mínimo, no obstante que el acuerdo que firmaron en el 2022 fue por 2 años. COBI advierte que la postura del gobierno en relación al abortado ajuste del peaje tendrá consecuencias legales y económicas para el Estado de Honduras. Antes, en nuestra sección de educación financiera te ofrecemos algunos consejos valiosos sobre finanzas saludables, indistintamente de la edad que tengas, si tienes tu primera experiencia laboral o incursionas en tus estudios universitarios. Educación financiera es presentada por Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Ten un plan de acción para tus metas. Las metas personales no acaban con un título universitario. Este es solo el comienzo de una vida llena de deseos por cumplir. Para que esos deseos no se queden en tu imaginación, debes convertirlos en metas y por lo tanto tener un plan de acción para cumplirlas. Aprende a llegar a fin de mes. Uno de los consejos más básicos que te podemos dar es que aprendas a llegar a fin de mes con el dinero suficiente como para no entrar en apuros. Por un lado, evitas el estrés financiero y sus consecuencias sobre tu salud mental. Por el otro, marcarás el inicio de unas finanzas estables. Entiende la importancia del ahorro. El ahorro es una porción de los ingresos que no se gastan ni se invierten y que se separan para su uso en el futuro. Normalmente se guarda en una cuenta de ahorro programado en tu banco y es dinero que no se toca hasta que se destine a algo mejor. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís.
El precio de los combustibles es presentado por AIBA. Es momento que lo sepas. Los estafadores buscan robar tu usuario y contraseña. Evita correos que te pidan ingresar a un link. El precio de los combustibles fue presentado por AIBA. Es momento que lo sepas. Los estafadores buscan robar tu usuario y contraseña. Ingresa vos la dirección oficial de tu banco evitando buscadores en Internet. Las centrales obreras anunciaron este día que trabajan en una propuesta para el nuevo salario mínimo de 2023. Pues si bien existe un acuerdo suscrito en abril de 2022 por 2 años, el índice inflacionario fue mayor de lo esperado y amerita una revisión, pero en el sector privado dicen que no hay que negociar, sino respetar lo pactado. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Representantes de la clase trabajadora anunciaron este lunes que presentarán una propuesta para renegociar el aumento al salario mínimo, ya que a pesar de haber un acuerdo aprobado, la inflación fue más alta a los porcentajes definidos. Toda negociación se empieza de la inflación hacia arriba. Incluso la fórmula decía anteriormente que la inflación más el IPS y de ahí para empezar a negociar. Entonces, esas son las bases, ya ustedes conocen las bases más que todo para negociar. Nosotros como sector laboral estamos preparados con eso porque tenemos conocimiento y hemos participado negociando siempre lo que es el salario mínimo. ¿Qué puede esperar entonces el trabajador hondureño? Que espere que en este mes de enero creo la reunión para poder llegar a un tipo de acuerdo. Desde el sector empresarial manifestaron que no hay nada que negociar porque es un convenio vigente y lo único que debe hacer la Secretaría de Trabajo es aplicar la cláusula de salvaguarda, la cual establece que en caso de que la inflación al mes de diciembre supere el ajuste fijado, se deberá aplicar un ajuste igual al porcentaje de la inflación. La cláusula es clara y lo que concurre es que se aplique la cláusula. Por eso estamos esperando que la ministra de Trabajo convoque. Esperamos que pueda ser esta semana, para que eso ya se pueda poner en la tabla de acuerdo al porcentaje del Banco Central y ya hacer la publicación. Ya está negociado desde el año pasado por 2 años, así que esperemos que sea lo más pronto posible para evitar la especulación y esa incertidumbre que se genera para los diferentes sectores. Ante una nueva discusión obrero-patronal, analistas económicos recomiendan tener un balance donde se beneficie a ambos sectores, ya que a medida que haya más dinero en el bolsillo de los trabajadores, las empresas también se benefician. El balance está en que precisamente los empleadores le reconozcan a sus trabajadores un salario que sea digno para que estos también después tengan capacidad de compra, haya demanda y haya todo el flujo económico funcione de una manera apropiada. El acuerdo contempla ajustes de entre 5.32 y 8%, sin embargo con el aumento a la inflación el ajuste sería de al menos 9.8%, que fue el índice oficial publicado por el Banco Central. Las autoridades de la Secretaría de Trabajo informaron que todavía no se pronunciarán al respecto, debido a que están en un proceso de validación con los trabajadores y empresarios para definir el nuevo ajuste salarial. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Para frenar el impacto de la recesión económica, las autoridades del Gabinete Económico tendrían que aplicar medidas anticíclicas este año con el objetivo de reactivar la economía y recuperar al menos los empleos que se están perdiendo. Hay que tener una capacidad de inyectar recursos para contrarrestar esos problemas de destrucción de empleos. Hay que generar nuevos empleos, hay que tener nuevas políticas económicas que reactiven la economía, una inversión pública que debería de ser mayor, el doble o el triple de lo que tenemos en estos momentos, más o menos unos 100.000 millones de lempiras, que es lo que tiene la inversión privada nacional. Juntas, la inversión pública y la inversión privada pueden crear un ambiente que no sea tan preocupante. El experto expresó que el problema en Honduras es que se siguen aplicando las mismas políticas económicas que mantienen estancada la economía, con un crecimiento que este año 2023 podría oscilar entre 2.7 y 2.9%.
La crisis económica en Estados Unidos no solo afectará al sector de la maquila, advierten sectores obreros y sindicales. La cifra de despidos en el sector textil podría superar los números del año pasado si no se buscan alternativas. Esta mañana un grupo de ex empleados y sindicalistas se tomaron el parque industrial donde opera la maquila Gildan. Aseguran que justifican la recesión en Estados Unidos para despedir masivamente y no pagar prestaciones justas. Si fuese así, como dicen, por la crisis mundial, no estuvieran contratando más personal, porque el día martes ellos contrataron personal. Entonces ellos lo que están haciendo es debilitando el sindicato de nosotros los trabajadores, justificando por la crisis mundial, pero no es así. En reunión sostenida la semana pasada entre una delegación de Estados Unidos y la red de sindicatos de la maquila, se habló de unir esfuerzos con el gobierno para evitar que más hondureños queden sin empleo y evitar la migración. Pero esta sindicalista asegura que la maquila está en serios problemas por la baja demanda en Estados Unidos. Estamos escuchando que podría ser el doble de lo que pasó en el 2022. Entonces, casualmente hemos empezado el año y en el caso la CGT tiene el anuncio de 3 empresas de reducción de personal. Estas reducciones de personales, el procedimiento se hace que la empresa notifica al sindicato y el sindicato se sienta con la empresa para revisar, ¿verdad?, el procedimiento, para afectar a las personas con responsabilidades de familia. La falta de oportunidades de trabajo, malos despidos en las empresas, cada día deja al país sin mano de obra calificada, lamenta este dirigente obrero. Damos cuenta que los albañiles, ya son pocos los albañiles que quedan, todos están yendo a Estados Unidos porque dicen, bueno, allá sí me pagan mejor. Hay una crisis social aquí que afecta la economía del país. Si el gobierno no le pone interés, vamos para peor situación y nos va a afectar mucho más a futuro. En un comunicado, la empresa Gildan justificó los despidos a la difícil situación económica que atraviesa Estados Unidos y solicitó a los que mantienen la huelga suspender la misma porque no van a tolerar actos vandálicos que destruyan la propiedad privada. Orlín Martínez, Telenoticias. El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, Fernando García, lamentó que pese a las propuestas del sector empresarial al gobierno sobre diversas medidas para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo, todavía no hay un diálogo fluido con los secretarios de Estado. Hay funcionarios con los cuales se ha tenido muy buena apertura, reuniones permanentes, se ha avanzado en varios temas, y hay otros funcionarios que simplemente no quieren contestar el teléfono y sienten que el sector privado es corrupto y que no se puede tener relación con ellos, lo cual es absurdo y también injustificado y erróneo, ¿no? Entonces, como en todo, siempre hay un gran espacio para mejora, pero lo más importante es que el funcionario público, desde la presidenta hasta el barrendero de cualquier institución, recuerden siempre que son empleados nuestros, no es al revés. Autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentaron a inicios de enero un documento en el que exponen las prioridades que debe abordar el gobierno en conjunto con los diferentes sectores de la sociedad para avanzar en la generación de empleo, seguridad, salud y educación, así como en la reactivación económica y seguridad alimentaria. Mediante su cuenta de Twitter, la presidenta Xiomara Castro informó que este lunes 16 de enero, en el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza, en nombre de los productores, propondrán crear la Organización de Países Exportadores de Café y así competir en los mercados mundiales por precios justos. La cumbre de Davos se realiza en Suiza. El eje central es la cooperación y la misma ha sido creada con el objetivo de reunir a los principales líderes mundiales para debatir sobre los problemas globales más urgentes y buscar soluciones. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó $485 millones durante el año 2022 para financiar proyectos de desarrollo en Honduras. El ente regional detalló que fueron 2 operaciones para atender las prioridades del gobierno de la República, una por $250 millones orientada al saneamiento financiero del sector eléctrico a través de la reducción de pérdidas de energía y un segundo préstamo de $220 millones para mitigar los efectos del incremento mundial en los precios de los combustibles. Por otra parte, las aprobaciones al sector privado a través de instituciones financieras sumaron $15 millones, fondos que fueron dirigidos a las micro y pequeñas empresas.
El Instituto de la Propiedad y la Secretaría de Relaciones Exteriores anunciaron la creación de una agencia de registro inmueble internacional con el propósito de ofrecer servicios a los hondureños que vienen o que viven en el extranjero, principalmente en las embajadas y consulados de Miami, Houston y Nueva York en Estados Unidos, así como en Madrid, España. Los servicios registrales que estarán disponibles son inscripción de poderes, hipotecas, cambio de garantías hipotecarias, cesión de créditos, servidumbre, cancelaciones, compraventa, individualización de precios, donaciones y modificaciones, entre otros. Las autoridades afirmaron que el proyecto beneficiará a los migrantes hondureños que sostienen gran parte de la economía, aportando el 27% del Producto Interno Bruto del país. Este lunes, la concesionaria Vial Covi Honduras se quedó con los colochos hechos luego de la reversión del aumento donde se especificaban los nuevos valores en la tarifa, que oscilaban entre 1 a 47 lempiras. De este modo, el peaje para un carro liviano pasaría de 22 a 23 lempiras, mientras que el carro de 2 ejes de 90 a 105 lempiras, el de 3 ejes de 134 a 158 lempiras. En tanto, la tarifa para el de 4 ejes pasaba de 179 a 210 lempiras, el de 5 ejes de 224 a 263 lempiras. Por último, el de 6 ejes registraba un aumento de 47 lempiras, de 269 a 316 lempiras. A los ejecutivos de Covi no les cayó nada bien el anuncio de la presidenta Castro desautorizando a la empresa el ajuste tarifario, la que califican como decisión política que envía un mal mensaje a la inversión privada. La concesionaria Vial Covi Honduras califica la desautorización de la presidenta Xiomara Castro al incremento a la tarifa del peaje como una decisión política, unilateral e inconsulta, y asegura que pone en riesgo el mantenimiento de la carretera CA5. Asimismo, Covi Honduras considera que envía un mensaje negativo a la inversión privada y explica que el contrato suscrito con el Estado no requiere de ninguna autorización para la aplicación de los ajustes, por lo que advierte que el Estado de Honduras deberá asumir las consecuencias legales y económicas ante esa decisión. En este caso, una concesionaria debe subordinarse a las reglas del Estado. No pueden salir unilateralmente incrementándole. Nosotros hemos establecido como una de las políticas del gobierno a favor del pueblo, no más impuestos, no más incrementos. Covi Honduras señala que atenderá el llamado de la presidenta Castro para explicar los alcances del contrato y están abiertos en aclarar cualquier detalle a diputados y miembros del Poder Ejecutivo, ya que según la concesionaria el aumento es en base a una fórmula económica que principalmente se basa en el índice de inflación registrado en el país, el cual fue de un 9.8%. Si nosotros procedemos a calcular esta fórmula con datos, digamos, del día de hoy, nos daría que el ajuste debería estar alrededor de un 7.5 para todas las categorías, no de un 17%. Entonces, de ahí es que surge que varios analistas estén haciendo la crítica sobre por qué se tomó esta decisión y también que me parece adecuado que el gobierno también haya puesto una marcha atrás a esta decisión. Los conductores celebran por los momentos la decisión de Covi Honduras en retroceder en el aumento, el cual rechazan. Esta es una gran estafa. Esto es una gran estafa para el transportista unitario, porque para las grandes empresas esto les vale un comino, pues. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No lo creo justo. Una medida transitoria por parte del gobierno, pero lo que deben de buscar son medidas que realmente se puedan concretar en beneficio del pueblo. Covi Honduras recuerda que fue invitado a participar en un proceso de licitación internacional en el 2011. Después de más de 10 postores, el contrato fue adjudicado bajo las reglas propuestas por el Estado de Honduras. La revisión a la tarifa al peaje está plasmado en el contrato que suscribieron Covi Honduras y el gobierno y se espera que logren un acuerdo para que no sea el pueblo el que salga perjudicado. José Andino, Telenoticias.
La Secretaría de Infraestructura y Transporte, SID, a través de su ministro Mauricio Ramos, convocó para el miércoles 18 de enero a una reunión a la concesionaria vial Covi Honduras para definir la revisión del contrato de concesión, luego que Covi Honduras anunciara y pusiera en marcha este domingo un ajuste a la tarifa del peaje de la carretera CA5, incremento que rechazó la presidenta Xiomara Castro y que motivó a Covi Honduras a desistir en el alza. Sobre este tema, el presidente del Congreso, Luis Redondo, apoyó la decisión de la presidenta Castro de desautorizar el incremento del peaje, al indicar que el tema de la concesionaria es parte de la agenda del legislativo, ya que la Comisión Especial de ese Poder del Estado encontró hallazgos lamentables en el contrato de Covi Honduras en prejuicio del Estado de Honduras, entre ellos el traslado de la caseta del peaje de Santa Cruz de Yojoa en una ubicación que no era la correcta, así como sobrevaloraciones del trayecto por kilómetro recorrido, obras complementarias que no se han realizado y mantenimiento sin hacer el canal seco, sin hacer en el canal seco. Es lo que ha dicho el presidente del Congreso, Luis Redondo. Más adelante, aquí en el Noticiero Líder, el Partido Nacional califica de burla la autoevaluación gubernamental. Pero antes, en TN5 en línea, el cobro del peaje y posterior reculón de la concesionaria Covi desató diversas reacciones en las redes sociales. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Llegó el Red Sale, la nueva liquidación para iniciar el año estrenando. El nuevo trancazo a las tarifas del peaje que se hizo efectivo este fin de semana por unas horas y posteriormente fue revertido y no siguió cobrándose, despertó diversidad de reacciones en redes sociales, entre quienes le reclamaron a la presidenta por no haber eliminado aún los peajes, los que señalaron la decisión de la concesionaria vial de Honduras Covi por recular con el aumento y los que están a la expectativa de las negociaciones que se vienen. Una de las reacciones que encendió las redes fue de la presidenta afirmando no haber autorizado ningún incremento y advirtiendo, tienen 24 horas para retirarlo. Posteo que causó la ironía de Max Serazo, quien dijo, wow, hay que agradecer ese gran esfuerzo de la presidenta, que los quite, que fue realmente la promesa de campaña. Así como Roter Ramírez, quien en sintonía posteó, y no es que iba a quitar el peaje más bien. Para María López, las consecuencias legales las terminamos pagando los hondureños. Luis Duarte exclamó, qué atadura la que dejó ese jo. Rolando León cuestionó, ¿qué inversión hace estos peajes para que hagan aumento? ¿Hasta cuándo el pueblo los va a soportar? Y para Alejandra Castellanos es puro populismo. De su lado, Arturo Barahona consideró que los peajes no son malos si los administraran las municipalidades, pero están privatizados. Estos cobros deben estar regulados por el Estado, pidió. Mientras que para Caleb Aguilar, la gente no entiende cómo funcionan los peajes. Aunque un presidente quiera quitarlos, no puede, pues ellos reparan la carretera para cobrar un peaje por cierto tiempo o hasta cuando recuperen la inversión, explicó el internauta. TN5 en línea fue presentado por La Curazao. Llegó el Red Sale, la nueva liquidación para iniciar el año estrenando. Un bote eléctrico que usa hidroalas para volar sobre el agua causó sensación en un evento en Las Vegas, en Estados Unidos. Jennifer Girón, en la sección de tecnología, nos da detalles de qué se trata. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. En la Feria Tecnológica CES de Las Vegas se presentó el C8, un barco volador totalmente eléctrico que se eleva del agua y se desplaza silenciosamente sobre las olas. La embarcación de 28 pies de largo y fabricado con un casco 100% de fibra de carbono ofrece a los navegantes una larga autonomía, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 30 nudos y navegar durante más de 2 horas a 20 nudos. Para lograr esto, Candela C8 es el primer crucero de día de producción de la marca sueca, equipado con su sistema hidroeléctrico. Las hidroalas permiten que la embarcación vuele por encima de las olas, reduciendo la fricción del agua en un 80%. Las aletas se pueden retraer para entrar en puertos poco profundos o para facilitar el remolque. También se puede conducir como un casco de planeo tradicional, aunque con menos eficiencia.
La embarcación está siendo propulsada por un motor eléctrico de 55 kilovatios, ofrece asiento para 8 pasajeros y su precio ronda los $390,000. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Esta noche en San Pedro Sula, con quema de llantas, vendedores se enfrentan a policías municipales, nos dice el periodista Jason Maldonado. Adelante. Gracias, y en este momento estamos ubicados en el Boulevard del Sur, donde ustedes pueden observar que los policías municipales, en este momento hay un caos. Aquí se puede observar, miren, aquí está cuando los vendedores se están enfrentando contra la policía municipal, quienes con arma en mano, los policías municipales, y hay enfrentamiento. Vamos, Pablo, aquí a mostrar cómo se está dando, donde se están prácticamente con arma en mano los policías municipales enfrentándose a los vendedores que están prácticamente defendiendo estos terrenos que fueron designados para utilizarlos como un mercado municipal, pero donde lamentablemente se está dando este hecho. Pablo, hágase para aquí porque en este momento se continúa dando este enfrentamiento entre los vendedores y vamos a ver si podemos escuchar porque aquí hay caos en este momento en las afueras de ese predio que está ubicado en el Boulevard del Sur, aquí en San Pedro Sula. Estamos observando parte de este molote que se está dando. Vamos a mostrar porque en este momento está fuerte el enfrentamiento y donde lo que ellos exigen es que si este predio en el gobierno anterior fue destinado para la construcción de este mercado se respete, sino que se han venido a ingresar esta maquinaria de equipo pesado para darle otro tipo de uso, según lo han manifestado los mismos encargados de los representantes de los vendedores aquí en la zona norte de nuestro país. Esto es lo último de noticias que se está registrando. Con esta información yo retorno con ustedes a los estudios principales de TN5. Y aquí en la capital un grupo de empleados del SANAA protestaron frente a Casa Presidencial para exigir la destitución del actual gerente Leonel Gómez, quien denuncian ni siquiera ha sido suspendido del cargo por parte de la directiva de esa entidad, pese a la orden girada por la Secretaría de Gobernación. Toma que tenemos aquí el día de hoy en Casa Presidencial es la exigencia obviamente del nombramiento de un nuevo gerente correspondiente al SANAA y a la misma vez estamos solicitando pues que se respete los derechos y la integridad física de ciertos compañeros que hemos tenido problemas obviamente en el sentido de agresión, tanto verbal como física. Los trabajadores expresaron que no tolerarán que Gómez, acusado de corrupción, nepotismo y acoso laboral, continúe en la institución. En un comunicado, la bancada del Partido Nacional cuestionó que la autoevaluación que realizó el gobierno a su gestión en 2022 fue una burla a la población hondureña. Uno no se evalúa solo. Para que una evaluación sea objetiva, la evaluación debe de ejecutarse por un ente autónomo, independiente y externo al gobierno. De lo contrario, es otra mentira más de libre. Es como en los exámenes que nos practicaban en la escuela. Eran aplicados por personal calificado. Nunca éramos nosotros mismos los que nos aplicábamos esos exámenes. También indica que solo el gobierno conoce los parámetros, variables e indicadores de la evaluación, por lo que reprochan la información que publican. Como en todo su accionar político y de gobierno, no son transparentes con la información que publican y divulgan. 3. Venimos de un año 2022 de muy baja ejecución presupuestaria e inversión pública. Solo esos dos indicadores de desempeño serían suficientes para aplazarlos. Por último, califica de pésima la gestión del partido de gobierno en materia de salud, educación, ambiente para la inversión, seguridad y mantenimiento en las carreteras y que en la calle, en la vida real, es la verdadera evaluación del pueblo en la que están aplazados en su gestión de 2022, asegura el comunicado.
La segunda autoevaluación hecha por el gobierno el viernes 13 de enero sigue dejando dudas al afirmar los expertos que la evaluación debió ser amplia en torno a la recuperación y transformación del país que prometió la presidenta Castro, mientras otros esperan que finalmente el gobierno arranque este año, pues no hay más excusas para la inercia. Autoevaluarse para... Los resultados de la autoevaluación gubernamental favorecen a los funcionarios de la administración Castro al cumplir un 78% de las 600 metas planteadas en el primer año, aseguran desde el gobierno. El resultado global es que el 78.2% de esas metas se cumplieron. Ese es un resultado que nos deja claro que se cumplió con una cantidad importante, con una mayoría significativa de esas metas. Más sin embargo, también nos indica que hubieron algunas de estas metas que no se alcanzaron. En el Centro de Estudios para la Democracia consideran que la autoevaluación se concentró en la ejecución presupuestaria, pero que debió ser una valoración más amplia en cuanto a la recuperación y transformación del país. Me parece que más que todo han sido criterios de ejecución presupuestaria, pero nos parece que realmente ha faltado una valoración en cuanto a los cambios que se han logrado en términos de recuperación del país. La socióloga Julieta Castellanos cree que los porcentajes asignados no corresponden al desempeño del gobierno y sus instituciones. Hay la percepción que la evaluación y el porcentaje asignado no corresponde al desempeño del gobierno ni de las instituciones que están evaluadas. Es una evaluación hecha por el propio gabinete y no cree la ciudadanía que esos sean los resultados. Yo creo que un gobierno tiene que tener datos reales. Nosotros sí creemos en ello y por eso es que ha sido una prioridad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro el llevar este seguimiento a cada una de las instituciones bajo su responsabilidad. Este reconocido analista considera que el 2023 será trascendental para la administración Castro y que al final del mismo será la verdadera evaluación y que el gobierno ya no tendrá excusas. La evaluación efectiva, la que vale, es la que se va a hacer a fines de este año, donde ya no hay excusa para que se mantenga con esa sostenibilidad morbosa la anarquía que generan las tomas de oficinas y de carreteras. En la reunión del gabinete ampliado también concluyó que la presidenta Castro obtuvo un 62% de calificación en el primer año. La directora departamental de Educación de Intibucá expresa que la toma de las instalaciones obedece al interés político de intervenir la dirección departamental. En tanto, la Federación de Organizaciones Magisteriales de Intibucá dan un plazo a quienes mantienen la toma para que liberen la institución. Un minúsculo grupo de activistas del Partido Libre, que específicamente son el profesor José María Santos, el profesor Alexis Reyes y el profesor Hermas Palacios, se han tomado las instalaciones físicas de la Dirección Departamental de Educación de Intibucá. También está con ellos el profesor Salomón Mesa. Ellos están auspiciados por los diputados propietario y suplente del Partido Libre en el departamento de Intibucá. Nosotros tenemos una sola petición, es que nosotros no estamos apoyando esa toma en la dirección departamental, porque como gremio magisterial no fuimos informados en ningún momento de ella. Es por esto que nos hemos pronunciado categóricamente a que por favor suelten la dirección departamental, una instalación. Nosotros defendemos como docentes los derechos de nuestros compañeros. Con nombre y apellido, la directora departamental denuncia que quienes están detrás de la toma es el diputado del Libre, Mario Portillo, y su suplente. Bueno, desgraciadamente a esta altura del año, antes que se inicien las clases, lo que nos gustaría escuchar es cómo se están preparando los maestros en toda la geografía nacional, porque sabemos que hay un porcentaje de maestros responsables que se están preparando para que sea un año exitoso, pese a las autoridades que tenemos en la Secretaría de Educación. Pero no hay duda que
que no se trata para mantener la gobernabilidad en educación que se ponga un dirigente magisterial. Ya lo están viendo. Ya lo están viendo y lo han visto en el pasado. Cuando se ubican dirigentes magisteriales en esta Secretaría de Estado, es cuando más anarquía, confusión y retraso hay en la educación nacional. Lo hemos visto en el pasado, lo estamos viendo ahora. Lamentablemente, antes de que iniciemos las clases, cuando deberíamos estar pensando qué haremos para compensar los años perdidos por la pandemia, por las consecuencias, las repercusiones que dejó, por la falta de clases presenciales, lo que estamos viendo es este desorden y lo peor, la ausencia de liderazgo en esta área. De tal manera que en este momento me está informando René Rojas, como 200 maestros también se están tomando la departamental de educación en Santa Rosa. Qué desgracia para Honduras su porvenir, su futuro. Adelante, René Rojas. Eduardo. ¿Aló? Adelante. Hola. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez. Bueno, prácticamente aquí tiene de estar tomado 10 días. 10 días tenía hoy de estar tomado la Dirección Departamental de Educación por parte de un grupo, pero resulta de que el grupo que estaba acá en la departamental no querían al licenciado Carlos René Ramos como director. Entonces, las autoridades pusieron un tercero que se llama la licenciada Doris Suyapa. Es la Barrera. Ella es la nueva directora que fue juramentada hoy en Tegucigalpa. Entonces, pese a eso, el grupo que estaba tomado a la dirección departamental no querían ceder, decían que no estaban de acuerdo. Entonces, el otro grupo, del grupo 28 de junio del Partido Libre, molestos, enardecidos, se vinieron a tomar y han entrado y han violentamente el portón y entraron a la departamental. Entonces, prácticamente, vamos a ver, bueno, ustedes entraron, no nos dejan hablar acá. Entraron, estamos en vivo a través de TN5. Bueno, ya conté la historia, profesor. Estamos en vivo. Ahora bien, ya prácticamente, ya entró, estamos en vivo a través de TN5. No le ponga Chile. Bueno, pero lo importante es que ya la departamental ya se ordenaron las cosas y ya todo va a estar bien. Bueno, mañana va a tomar posesión la profesora Suyapa. Ya tomó posesión. Bueno, así que este es el ambiente que se vive. Y este es el ambiente que se vive. Estamos en vivo a través de TN5. Bueno, este es el ambiente, Renato, no nos dejan hablar acá. Pero lo importante es de que ya se solventó el problema, ya está. Aquí entraron y prácticamente el otro grupo se fue y todo ha vuelto a su normalidad acá en la Dirección Departamental de Educación. La policía ha estado acá, ¿verdad?, para mantener el orden y la seguridad. Hubo quema de llantas, tal como ustedes lo pudieron ver en las imágenes, y donde prácticamente, vamos a escuchar aquí al señor Mauricio Arevalo. Estamos en vivo a TN5 Estelar. No aceptar la tercería es estar en contra de la solución del problema de este conflicto. Yo creo que la posición asumida por quienes se toman originalmente la departamental es equivocada. Para eso están los métodos, los sistemas y las formas de negociar. Yo creo que por cualquier lado que lo queramos ver es una vergüenza llegar a estos extremos. Entonces, conflicto a lo interno del Partido Libre, Mauricio. La lucha de intereses por el poder. Hay que decir algo. ISIS es la que maneja en el balón a nivel de la cúpula del partido y lo hace bastante bien. ¿Qué ocurre con los que se oponen a ella? Que también quieren manejar el poder y eso es lo que nos lleva a conflictos. Y hay que decirlo, no es tanto por el amor a la patria, aquí es un chamberismo y es una forma de actuar como mercenarios. Afortunadamente no pasó a más esto, sí, abrieron el portón, no de la forma más apropiada,
pero sí se entró y se tomaron el edificio. Bueno, entonces a partir de mañana, así como lo reclamaban, utilizando las horas hábiles, que hayan propuestas de solución para que se estabilice este problema, porque son los maestros y las maestras los más afectados y la educación formal como tal. Bien, muchas gracias. Mauricio Arévalo es uno de los simpatizantes de Libre. La policía se ha retirado, aquí todavía continúa la toma. Se han tomado el grupo del movimiento 28 de junio. El otro grupo son siempre de Libre, pero no están conformes con el nombramiento de la licenciada Doris Suyapa. En primer lugar, estaban inconformes también con el nombramiento del licenciado Carlos René Ramos. Así que esperamos que esto se solucione, que no pase a más, ¿verdad? Ya hubo una tercería, el grupo que estaba dentro se oponía, pero hoy ya el grupo 28 de junio, pues ha llegado más de 300 personas acá y se espera que este conflicto termine con esta situación por el bien de la educación del departamento de Copán. Este es nuestro informe brevemente, profesor Jorge, ¿qué? ¿El apellido? López. Jorge López, lo que ha pasado hoy aquí en la departamentales históricos. Yo creo que es lo que esperábamos todos y principalmente los coordinadores de nuestro Partido Libre y nosotros como docentes, de que se ponga orden en el sistema educativo y que realmente se respeten las decisiones que vienen emanadas de las autoridades de nuestro partido principalmente. Sí. Bueno, se espera con el nombramiento de esta tercería con la licenciada Ciudad para resolver el conflicto. Pues hoy tiene que estar solventado porque se criticaban de que la persona que estaba siendo nombrada no pertenecía a Libre, hoy no tienen excusa. Y además debemos de respetar las autoridades tanto del nivel educativo como a nivel de partido. Estamos solidarios con las autoridades de nuestro partido y también con las autoridades educativas. ¿Su nombre, profesor? Jorge López. Jorge López. Bueno, esto es lo que acontece en vivo, en directo, Renato, desde la Dirección Departamental de Educación. Retorno con usted allá a los estudios de Telenoticias Estelar. Muchas gracias, René Rojas. La verdad que la presidenta Xiomara Castro debería sentir vergüenza de lo que está sucediendo en su gobierno. ¿Quién gobierna Honduras? ¿Los movimientos internos de Libre? ¿Los colectivos de Libre o la presidenta Castro? Yo me pregunto al ver estas cosas a principios de año, cuando la Secretaría de Educación, los maestros deberían estar concentrados en preparar un buen año lectivo para compensar el desastre que hemos tenido los últimos años a raíz de fenómenos naturales, a raíz de la pandemia. Están justamente en esta situación. Por eso pregunto, Cristina, ¿quién gobierna educación? ¿Quién gobierna Honduras? ¿Los colectivos, los movimientos internos del partido o la presidenta Castro? Porque así como estamos, pareciera que quien gobierna o desgobierna Honduras es el Partido Libre y sus movimientos internos. En algunas áreas pareciera que no hay gobierno. Y en educación, peor, pareciera que no hay ministro. Y este lunes la Secretaría de Educación realizó audiencias públicas para los maestros que ganaron una plaza con el concurso docente para que escojan el sitio en donde quieren trabajar, aduciendo que su proceso ha sido exitoso, pero en las afueras donde se efectuaban las audiencias, maestros interinos que aseguran ganaron también la plaza, protestaban y denunciaban que el ministro Esponda estaba otorgando los puestos por afinidad política. Mi solicitud es al Jardín La Pradera. De uno en uno, los docentes de Francisco Morazán fueron presentándose en audiencia pública este lunes y solicitando el centro educativo donde quieren su plaza. Un proceso más que exitoso, dicen en el gobierno, donde señalan que por primera vez de forma ordenada y transparente, los maestros están recibiendo sus nombramientos. En el orden de prelación, el compañero está yendo a pedir la plaza que él quiere. O sea, ya no es aquellos conciliábulos en cuartos oscuros, donde se le violaba el derecho al compañero, donde se pedían favores sexuales, donde se pedía dinero. Y aquí no vamos a quitar a unos y a otros, ¿verdad? De todos lados habían actos de corrupción. Pero afuera de donde se realizaban las audiencias, la historia era otra, porque un grupo de maestros interinos realizaron una toma para exigir sus plazas permanentes, argumentando que realizaron el concurso público y obtuvieron el puntaje requerido, pero que en la Secretaría de Educación asignan las plazas por afinidad, extremo que niegan las autoridades.
Sabemos que en nuestro país pues muchas veces ocurren las cosas por fraude y esperamos que este no sea el caso. Con el proceso de concurso pues las estructuras a distancia han sido puestas como plazas vacantes, ¿verdad? Cabe recalcar que cada uno de los docentes que formamos parte de ICEMED hemos aprobado nuestro concurso y por ende exigimos tal derecho. Esos muchachos son los últimos beneficiarios de un proceso de concurso de nombramiento altamente corrupto y han venido ocupando puestos de trabajo sin tener los requisitos. Quiere decir que allá afuera son los últimos pataleos de un sistema corrupto que hoy está agonizando y con el cierre de esta audiencia pública inicial pasó a mejor vida. En UNICEF Honduras les preocupa mucho estas desavenencias que podrían ser indicios de ingobernabilidad del sistema educativo a escasas 2 semanas del inicio de clases. Piden resolver los conflictos en mesa de diálogo y no afectar la educación de los niños y jóvenes. El 2023 es el año de la escuela, el año del retorno masivo al aula escolar y ninguno de nosotros puede impedir o limitar que las niñas y los niños estén de tal manera que mesas aparte negociando y las aulas escolares abiertas y funcionando. El representante de UNICEF Honduras reitera la necesidad de dejar a un lado la conflictividad y enfocarse en comenzar a rescatar la endeble educación del país, que mantiene sin saber leer y escribir a unos 800,000 hondureños mayores de 15 años y posiciona a Honduras con un 12% como uno de los países con la tasa de analfabetismo más dramática de Latinoamérica, solo comparada con la de Bolivia y Haití. La declaratoria de emergencia sanitaria por riesgo de diseminación del virus de la influenza aviar estará vigente en Honduras por 90 días y durante este periodo se fortalecerán las acciones de prevención, control y vigilancia epidemiológica para una detección temprana de la influenza aviar de alto contagio en aves domésticas y silvestres, priorizando las zonas de detección en La Ceiba, Atlántida y Puerto Cortés, con el objetivo de eliminar el foco de infección identificado y evitar su diseminación a otras áreas geográficas del país. Los especialistas de la salud recomiendan mantener distancia de los pelícanos identificados con síntomas de enfermedad. ¿Qué es lo que se recomienda a la población? No manipular aves muertas, reportarlas a SENASA, evitar el comer aves que estén mal cocinadas o aves que se puedan considerar enfermas. Si tenemos aves en nuestra casa y las vemos enfermas, no hay que matarlas para consumirlas, ¿verdad? Sino que evitar hacerlo, reportarlas a SENASA para que se puedan seguir las investigaciones del caso. Y las personas que más cuidado tienen que tener son las que trabajan con aves, veterinarios, personas que trabajan en lugares donde hay muchas aves. ¿Qué cuidado tienen que tener? Lavado de manos después de manipularla, uso de mascarilla. Idealmente evitar la manipulación de excrementos y de secreciones como saliva de las aves. El objetivo de la emergencia sanitaria es garantizar que Honduras mantenga su estatus sanitario como país libre de influenza H5N1. Esta enfermedad infecciosa puede propagarse rápidamente, devastar la industria avícola y dar lugar a pérdidas económicas y restricciones comerciales. Por lo tanto, es indispensable emprender acciones de vigilancia, control y erradicación de los brotes detectados. Más adelante le informaremos, presidenta Castro rechaza crimen de mujeres garífunas, mientras la ONU urge la aprobación de las casas refugio. Y también les informaremos en el mundo en TN5 de un accidente aéreo. Hoy un pasajero filmó desde su interior el momento en que el avión en que se transportaba se estrelló. Murieron todos. Murió la tripulación y murieron los pasajeros. Una pareja que residía en la colonia Fe y Esperanza de la ciudad de Choluteca fue acribillada con arma de fuego. El hecho violento se registró en el desvío principal del sector del Chorizo, a la altura del anillo periférico. Las víctimas respondían a los nombres de Elodia Ardón y su esposo Armando Rodríguez. Ambos eran miembros de la junta directiva de la colonia Fe y Esperanza, en conflicto por una invasión, y su muerte se registró en medio del estado de excepción que se decretó en la zona.
Y el señor pues el que tiene que, pues él tiene que hacer la justicia, porque en esta vida que tenemos, nosotros la vida no valemos nada. Pues mire que no sé, como usted sabe de que cuando uno está metido en unos cargos, hay veces que hay gente pues de mal corazón pues de que tenemos los cargos, pues porque hay veces que, como le digo, yo pues he representado un montón de gente pobre, que mi deseo es pues que tengan el techito cada quien ahí. Hasta la mañana de hoy se reportaban 0 incidencias violentas en la zona, ya que en el departamento de Choluteca son 4 los municipios que se encuentran en estado de excepción: San Marcos de Colón, Choluteca, Marcovia y El Triunfo. En relación al triple crimen de mujeres de la comunidad garífuna de Travesía, la policía requirió a 3 sujetos. El hecho ha consternado a los pobladores de la zona, mientras dirigentes garífunas exigen que se cree una unidad especial para investigar los casos de muertes violentas registradas en sus comunidades que permanecen en la impunidad. Son Ana Castillo y Cristi Espinosa, quienes minutos después de partir en esta reunión fueron ultimadas en la comunidad de Travesía junto a Yanaira Castillo, quien desde esta mañana era velada en una vivienda de la comunidad garífuna. El hermano de una de las víctimas dice que nunca pensó el desenlace del evento al que habían asistido para amenizarlo. Yo estaba en el evento y, como le digo, fue un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos acordé, pues, yo le dije a ella que no fuera, sí, pero como miró que en las situaciones que estaba mi prima, entonces ella accedió a ir ahí. Yo me quedé hasta cierta distancia de ella ahí. Ellos intentaron hacia mí, pero yo me corrí. La policía ha requerido a 3 hombres de la misma comunidad para investigación. Lo que puedo comentarle por el momento es que vienen en calidad de investigados, ya que están coincidiendo con algunos perfiles levantados por el equipo de investigación, pero se está trabajando en la individualización de cada uno de ellos y en el análisis de los indicios, de la evidencia recolectada. Este triple crimen consterna nuevamente a la comunidad garífuna nacional, que en los últimos 4 años, según este dirigente, ha perdido a 35 de sus miembros de manera violenta, y en todos los casos la impunidad aún prevalece. Y el problema también es que las autoridades no han escuchado los llamados nuestros. Ya a tiempo le pedimos a la policía que crea una unidad especial para investigar los crímenes que hay en las comunidades nuestras. También le hemos pedido a la Fiscalía que atienda pues la judicialización de estos casos, derechos humanos, que mantengan la permanente vigilancia. Y eso debe ocurrir porque son lugares turísticos, donde estamos nosotros los garífunas, son lugares apetecidos. Hay mucha gente que circula por nuestra zona y no... Con estas 3 muertes aumenta por lo menos 15 muertes de mujeres las registradas en enero. La diputada Silvia Ayala, quien forma parte de la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional, dice que en el presupuesto recién aprobado se contemplan fondos etiquetados para fortalecer las unidades que investigan estos casos. Además, se destinaron otros recursos para programas en favor de las mujeres. Precisamente para garantizar que no se va a seguir permitiendo que queden en la impunidad estos hechos de violencia contra las mujeres, y por nuestra parte vamos a presentar en la próxima sesión del Congreso Nacional una moción orientada a que se cree una comisión para que se requiera a todas las autoridades que tienen que ver con este tema de protección de la seguridad de la población, particularmente en este caso de las mujeres. Entre tanto, las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer también exigen que se tomen las medidas para bajar la impunidad que persiste en más de un 90% de los casos. La presidenta Xiomara Castro se pronunció este lunes ante la muerte violenta de 3 hondureñas en la comunidad garífuna de Travesía en Puerto Cortés. En sus redes sociales, la mandataria declaró su solidaridad por el criminal femicidio contra 3 hermanas garífunas. La policía dará a conocer en las próximas horas el alcance de las investigaciones. No más impunidad, destacó la presidenta Castro. La representante de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford, se declaró muy dolida e impactada por el asesinato de 3 mujeres garífunas, así como de las otras 14 víctimas de femicidio en lo que va de 2023. La violencia contra las mujeres y la impunidad deben acabar ya, pidió la funcionaria de la ONU, al tiempo que urgió la aprobación de la Ley Integral de las Casas Refugio y la ratificación del protocolo opcional del CIDAO. Urge fortalecer y acelerar la Comisión Interinstitucional contra los Femicidios.
Todos podemos hacer algo, exclamó Ali Shackelford. El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, CONAPRED, presentó este lunes un informe de monitoreo en el marco de la vigencia del PCM 29-2022 en los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula. Los principales hallazgos son el no cumplimiento por parte de la Policía Nacional con las salvaguardas fundamentales para con las personas detenidas, que son el derecho a ser informada del por qué está siendo detenida, el derecho a una revisión médica, el derecho a una llamada telefónica. Hay una confusión entre los datos estadísticos que nos ha presentado la Policía Nacional. Ellos aducen más de 800 capturas en el primer periodo de vigencia del PCM 29-2022 y realmente no es lo que hemos constatado en visitas conjuntas con el CONADE de los registros que se supone que son oficiales. Rodríguez detalló que en las 37 visitas de monitoreo sorpresa que realizaron, pudieron corroborar que la mayoría de detenciones que reporta la Policía Nacional son por faltas leves, como escándalos en la vía pública. Lamentó que no se siga estándares mínimos internacionales para garantizar el trato digno y humano de los detenidos en los separos policiales. En la colonia Valle de Sula, mientras se inspeccionaban vehículos, en un retén ubicado en el área se arrestó a 3 hombres que al momento de requerirlos se identificaron como policías. Sin embargo, al verificarlos en el sistema, solo uno de estos resultó estar activo. A los detenidos se les decomisó 2 pistolas, 4 cargadores, uniformes y 2 placas de identificación policial, así como un pasamontaña y un chaleco antibalas. Los 3 fueron puestos a la orden de la Fiscalía por suponerlos responsables del delito de robo de vehículo en Guatemala, porte ilegal de arma de fuego, municiones de diferente calibre, así como uso indebido de insignias policiales. 15 despachos judiciales de la actual Corte Suprema de Justicia que culminaron con éxito el proceso de verificación externa de calidad recibieron este lunes sus acreditaciones en gestión de calidad. 10 de ellos reciben reacreditaciones y 5 su primera acreditación. Los empleados es una condicionante importante para cualquier institución pública o privada. Por eso, existiendo en el Poder Judicial cientos de empleados que vienen desde hace muchos años en categoría de contrato interino, hemos tomado la decisión desde hace algún tiempo de reconocerles ese trabajo y ese compromiso, otorgándoles en el marco de un proceso de selección los acuerdos en propiedad para que adquieran los derechos y la estabilidad necesaria. La presente administración del Poder Judicial, dijo Argueta, ha impulsado durante su gestión diversos proyectos, incluidos en su plan estratégico dirigido a propiciar una gestión judicial con transparencia y que genere servicios de justicia eficientes y expeditos. En el mundo, en TN5, cerca de 70 muertos deja la peor tragedia aérea en Nepal. Y en Italia arrestan al jefe de la Cosa Nostra, mientras Estados Unidos inicia juicio por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. La concesionaria Covi Honduras suspende aumento en cobro del peaje luego de posición de la presidenta Castro y advierte que el gobierno deberá asumir consecuencias legales y económicas por esta decisión. La concesionaria ha sido convocada a reunión para revisar contrato el próximo miércoles. Así califica la magistrada María Fernanda Castro su exclusión en la nominadora para continuar por 7 años más en el Poder Judicial. Creo yo, tomado una decisión que lo que busca es el aplauso mediático, más allá de hacer una cuestión realmente formalizada. Autoridades policiales capturan a los primeros sospechosos por el femicidio de 3 mujeres garífunas en Travesía Cortés, en un país donde la muerte violenta de mujeres registra ya un total de 16 asesinatos en los primeros días del 2023. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche.
Las 5 de TN5 son presentadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Más educación igual más posibilidades. BCE, tu bienestar nos hace crecer. Aumento al salario mínimo avisora nueva controversia. Los obreros anuncian nueva propuesta y el COE pide respetar el acuerdo pactado en el 2022. Junta nominadora se apresta a entregar este viernes al Congreso la lista al menos de 45 aspirantes para la Corte Suprema y pide al Legislativo respetar selección y que diputados con conflicto de interés se aparten de la elección. El gobierno defiende su autoevaluación, pero analistas esperan que finalmente arranque este año y se centren en la recuperación y transformación del país. Presidenta Castro condena crimen contra 3 mujeres garífunas y policía presenta primeras capturas. Nigeria vive la peor tragedia aérea con 70 muertos. Cae en Italia el jefe mafioso de la Cosa Nostra. Y Estados Unidos inicia juicio por narcotráfico para exministro de Seguridad mexicano, Genaro García Luna. Las 5 de TN5 fueron presentadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Más educación igual más posibilidades. BCE, tu bienestar nos hace crecer.